Carlita, dele la bienvenida al segundo invitado. Así es, vamos a conversar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel el día de hoy. Bueno, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, pues ya hacía algún tiempito que no lo teníamos, así que vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlita, y Jaime también. Gracias. Buenos días, doctor. Por la posibilidad de conversar. Doctor, gracias por aceptar conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Quiero empezar esta entrevista con el tema principal que ha sido convocado al doctor Alfonso Zambrano Pasquel como abogado del expresidente Rafael Correa por el supuesto caso de traición a la patria. Denuncia que presentó la ministra de Trabajo, la abogada Ivonne Núñez, y también sobre este linchamiento mediático que se ha dado en contra del progresismo, en contra del expresidente Rafael Correa. Doctor Zambrano, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo empieza este supuesto caso de traición a la patria? ¿De dónde sacan esto? Perdón, Jaime. Miren, cuando uno revisa material sobre el efecto que tiene y el poder que tiene de demolición incluso los medios de comunicación, yo recuerdo el profesor Ferraioli en uno de sus libros que se sugiere siempre leer, aparte sobre ecuménica, derecho y razón y principio juris, él habla en un momento dado de los llamados poderes salvajes y allí incluye el poder de los medios de comunicación. Y un notable filósofo que es coreano pero vive en Alemania, Byung-Chul Han, que tiene una serie de obras, pero entre otros, tiene obras sobre la violencia, sobre carácter, etc. Pero hay una importante que se llama infocracia. O sea, un poco como que la democracia manejada a través de la información. Y cuando personas como yo hemos transitado mucho tiempo en el ámbito criminológico, sabemos que los procesos de criminalización se mediatizan también, de manera que pueden servir en un momento dado para beneficiar con el efecto multiplicador de la buena imagen, aunque no la tenga el justiciable, y a su vez en sentido negativo, condicionando incluso sentencias anticipadas, porque eso es parte de este proceso de criminalización, pero que no solamente llega a las personas, al que se persigue, como en este caso, y sobre eso hay material suficiente. No es ninguna novedad afirmar que al presidente Correa se convirtió en un objetivo casi militar de cierto sector de la comunicación. Eso es verdad. ¿Por qué razón? Porque, ojo, y no solamente al presidente Correa, hay una persona cercana a él en el ámbito de la amistad a la que le terminan pasando la factura, que es la abogada Vivian Hernández, que la asociaban con la idea de que ella fuera como una estratega política, como que fue una estrategia económica, y no, nada de eso es cierto. Es una persona de una gran formación, muy humanitaria incluso, que tiene su propio espacio de trabajo con sus oficinas y que a lo largo de los años ha creado una empresa de asesoría en el ámbito tributario financiero. Y en su momento le ha dado asesoría por ejemplo, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a Emelec o a Barcelona. Pero esta semana, un medio de comunicación, que de paso es muy importante, volvió a reproducir la imagen, que es una imagen del mes de marzo. O sea, hay un nuevo director de la UAFE y le ponen la imagen de Vivian y dicen, presunto lavado por $770,000. Yo he enviado una comunicación conceptuosa como siempre a Ecuavisa pidiendo la rectificación, que probablemente no la hagan porque le resbala. Pero el daño que se produce cuando se multiplica la noticia es terrible porque afecta, no le ha afectado su actividad empresarial, ningún cliente se fue de la empresa. Yo hoy estoy más cerca de las empresas de ella, soy procurador incluso de ella. Y mire, yo reviso todos los contratos de prestación de servicios, son contratos lícitos, contratos que están facturados, contratos que se tributan. Ojo, pero en esto es un tema que debe plantearse la discusión sobre la labor que hace la UAFE.
Hoy el director de la UAFE, excelente, que es Alan Nieto, Alan Sierra, acaba de renunciar. No sé por qué, no he podido conversar con Alan. Pero Alan es una persona incorruptible, que si le piden que haga algo que no es, prefiere irse y no hacer lo indebido. Entonces, a base de un informe, no es el primer caso. Cuando el doctor Carlos Perea Cordero, a quien yo también defendí, en ese momento hizo la UAFE un informe que decía, se presume que habría lavado más o menos alrededor de 35 millones de dólares, lo cual era absolutamente... Doctor, perdón que lo interrumpa, pero ¿qué argumentos tienen para involucrar a Vivian Hernández en estos presuntos delitos? Un informe de la UAFE, que ahora la UAFE, ¿qué dice? Nada más. Ahora la UAFE dice que es referencial, que no hay ninguna auditoría técnica y que le corresponde a la Fiscalía investigar. A ver. O sea, que no tienen elementos probatorios, sino simplemente basados en ese informe, en esa investigación, en ese supuesto. Le digo yo lo siguiente. Es creíble un informe de la UAFE cuando tiene un sustento, por ejemplo, en reporte de los bancos. Si Vivian tiene 15 o 20 cuentas, no importa. Pero no hay un solo reporte de alguna operación sospechosa de un banco. Se tributa año a año al SRI. El SRI no ha hecho ninguna determinación tributaria porque asumamos que si usted o cualquiera de nosotros gana un determinado valor y declara menos del valor que recibió, el SRI le puede decir, oiga, no corresponde lo que usted recibió como ingreso a lo que declara, y usted hace después de la determinación tributaria, su sustitutivo y paga. Pero hasta ahora no hay ningún informe tampoco del SRI en ese sentido. Entonces, la UAFE ahora termina, y ahora la Fiscalía está preguntando si con la señora fulana de tal le pagó por compra de cosméticos, de perfume. Es decir, no, en serio, Carlita, está en ese plano. Llaman a los abogados y me suena una persona muy seria, Lourdes Iván. A Lourdes Iván le llaman y dice, oye, un momentito, yo soy abogada y soy una abogada que sabe bastante en su área. Y alguna vez la doctora Livia me consultó si me interesaba un caso, acordamos un pago honorario, hice un contrato, me pagó los honorarios. Y como alrededor de 40 abogados reciben la posibilidad de trabajo sin estar con Vivian, que además ha dado una gran protección a su familia, a sus hijos, están siendo bien educados, pero el daño como consecuencia del poder de la comunicación es terrible. ¿Y sabes cuál es la razón? Que ella tiene una antigua amistad con Rafael Correa, pero que no es una amistad política ni económica. Son amigos porque Correa alguna vez le hizo un favor y ella es muy leal con la amistad. Como es en algún momento dado el presidente Correa también con muchos amigos. Pero ojo, ¿por qué estoy mencionando este tema? Mire, es importantísimo retomar ideas porque, como dijo bien la Porra, estamos ya en fase preelectoral, o ya en fase electoral. El efecto multiplicador de la comunicación. Este es un tema en el que yo le envié a Jaime, probablemente le llegó una revista que me llegó, que ahora de marzo del año 2024, de Jueces para la Democracia, que sugiero que hay que revisarla, porque esa revista la dirige el doctor Perfecto Andrés Ibáñez, que es magistrado de mérito del Tribunal Supremo Español. En mi estudio constitucional tuve la suerte de tener como maestro al profesor Miguel Carbonell de México. Y Miguel Carbonell me decía, el mejor juez que tiene España se llama Perfecto Andrés Ibáñez. Y él funda este medio de comunicación que se llama Jueces para la Democracia. Y este último número que me acaba de enviar el profesor está dedicado a este tema del lawfare y a lo que pueden producir los medios de comunicación. Y allí se destaca, ojo, persecuciones como la de Lula da Silva, a la misma señora Kirchner, a Evo Morales, a Lugo y al presidente Correa. O sea, no es que Correa ha ido a buscar amigos para que escriban a favor de él, pero es que es evidente, y estos cuadernitos como el cuaderno de la señora Pamela Martínez, que después ya no lo utilizan, también se lo utilizó en Argentina y se demostró que había falsedad en el contenido. Es decir, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Esta guerra jurídica, que es un término que viene del ámbito militar, quien la acuña es un general del ejército norteamericano, que además es jurista, Charles Dunlap, y él trabaja con el tema. ¿Por qué? Porque en un momento dado, incluso él se quejaba de que el derecho
internacional humanitario. Le impedía, por ejemplo, al ejército norteamericano ser más agresivo en la lucha contra, por ejemplo, los talibanes. Entonces decía algo así como que hay mucho derecho internacional humanitario. Sí. La guerra jurídica es demoledora y hay una guerra sistemática contra el presidente Correa en función de qué. Mire, hay que recordar en la historia no miente. Velasco Ibarra, 5 veces presidente, el velasquismo vivió 40 o 50 años. El peronismo con sus fracciones sigue viviendo en Argentina y les guste o no les guste a muchos, el presidente Correa sigue teniendo un nivel de aceptación siempre muy alto y además, ¿qué es lo que se trata con esta guerra, el lawfare? En el lawfare interviene a veces cuando se habla de la judicialización de la política. ¿Qué significa? Acudir a fiscales, acudir a jueces. ¿Para qué? Para que armen procesos. El mejor ejemplo es lo que ocurrió con el caso Soborno, donde en tiempo récord llegaron hasta resolver un recurso de casación con copia y pega, con citas en alemán, con citas en idioma portugués, con extensas sentencias de 700 páginas que son contraindicadas porque nadie las va a leer. ¿Qué es lo que se buscaba al final? Inhabilitarlo judicialmente para que pudiese postularse a un cargo de elección. Entonces, la guerra jurídica, que es el lawfare, utiliza a jueces, a fiscales y utiliza a medios de comunicación. ¿Para qué? Para que exploten la noticia. Y ustedes saben muy bien, porque hacen comunicación, el efecto reproductor de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1000 es tan difícil luego de desarraigar, porque en el acervo popular a veces habrá personas que digan, pero algo hay de haber, ¿no? Algo hay de haber, no ha de ser por gusto. Miren, yo le voy a recordar 2 episodios en el caso de Vivian Hernández. En el caso Metástasis, ella no está en ningún caso, por supuesto, vinculada de eso, pero el caso Metástasis llegó a decir ese ciudadano que se identifica como estimado, que era un testaferro en Orero, dice, mire jefe, si es que nos va mal, habría que pensar en buscar a la doctora Vivian Hernández porque ella tiene muchas conexiones. Y luego le van agregando conceptos que pueden caer en el ámbito peyorativo e insinuar algo más, como decir la primera dama. Pero hablan de ella en tercera persona, o sea, no es que ella es parte de una conversación. Nunca, no solo eso. La señora que es testigo protegida, que es la principal operadora en el caso Metástasis y en el caso Purga. La señora apellido Salazar se llama Mayra Salazar. Mayra. Ella llega a decir, ya no repitió, llega a decir, es que también se sabe que la doctora Vivian Hernández también habría lavado dinero para Pico, para Colón Pico, imagínense. Entonces, claro, ya no lo vuelve a repetir, pero dejó sembrar, también le ha lavado dinero hasta Colón Pico. ¿A qué se dedica exactamente la señora Vivian Hernández? Un poco para dejarle claro a la ciudadanía, ¿no? Porque se habla de un sinnúmero de negocios que pueda tener ella, pero realmente, ¿cuál es su actividad? Ella tiene dos compañías o 3 empresas que se dedican a dar asesoría financiera y asesoría tributaria. Entonces, si un cliente tiene un problema tributario, le consulta y sobre esto, bueno que hace la pregunta, porque no es que, hoy yo soy procurador, no es que todos los clientes son aceptados. Si un cliente necesita una asesoría, lo primero que se le hace un perfilamiento del cliente. ¿Quién es? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué propiedades tiene? ¿Y cuál es el origen de los recursos? Porque cuando se habla de lavado de activos, que es lo que yo le estoy diciendo a la fiscalía y le dije al juez, el lavado de activos tiene que tener un delito fuente primario que aquí no existe, porque son honorarios cobrados por asesoría y consultoría tributaria, que son previo contrato, se paga el valor y sobre el valor se tributa. Son valores declarados. Entonces, al cliente primero se le hace el perfilamiento y en función de eso, si un cliente que no termina de convencer el origen de los recursos, se le dice pues de manera suave, mire, en realidad estamos hoy muy ocupados, que usted todavía no necesita ya menos en un mes. Pero es una manera de no tomar este cliente. Entonces, se hace ese perfilamiento con los clientes. Entonces, mire, no menciono por el tema de la seguridad empresarial, porque aquí hay un tema interesante.
cuando se dice maneja 10 millones o 18 o 20, hoy, y yo fui a una audiencia que mañana se resuelve la revocatoria de la prisión preventiva, donde le dije a los jueces, le va a parecer raro, pero mi patrocinada no quiere un sustitutivo presentarse. ¿Saben por qué? Porque la Fiscalía, ahí estaba el fiscal, la convirtió en un objetivo de alto riesgo. Cuando dice, esta señora maneja 10 millones o 15 a lo largo de 10 o 15 años, sucede que hoy tiene riesgo para su seguridad personal ella, su mamá, su hermana, sus hijos. Entonces, ella es una persona secuestrable. ¿Gracias a qué? Gracias al efecto multiplicador que significó este lawfare, esta guerra jurídica, que en el fondo le pasan la factura a Vivian por la amistad con Rafael Correa. Es que no hay otro tema. Y me preguntaba también Jaime sobre el tema de la acusación contra el presidente Correa, a la que le podemos dedicar también el tiempo necesario, Carlito, no hay problema. Jaime. Doctor, ahorita que tocó usted el tema del lawfare y la exposición que hace de personas que se están investigando por parte de Fiscalía y que hacen nombres públicos, que hacen los nombres los publican y hacen linchamiento mediático contra esas personas. Yo creo que, no sé si estoy equivocado, pero a veces creo que Fiscalía podría tener responsabilidad hasta de muchas personas que han sido asesinadas. En el caso de la chica esta que fue reina en Quevedo, candidata a Miss Ecuador, fue asesinada. ¿Por qué? Tal vez porque la expusieron. Puede ser que la estén investigando, puede ser que ella haya cometido un delito, pero la han expuesto, pues. No se sabe, Jaime, porque si ella recibió beneficio económico, último te lo regalaron porque tenía una relación X. Eso no es delito. Así es. Eso no es delito. No es delito. Pero ¿por qué hay esa exposición por parte de Fiscalía? ¿Qué es lo que pretende Fiscalía exponiendo a las personas? Lamentablemente, no toda la Fiscalía. Yo voy a recordar a un jurista talentoso, fiscal general del Edmundo Durán Díaz. Edmundo Durán era blindado a este tema de la exposición mediática. Y Gonzalo Zambrano. Doctor, más me refiero a esta Fiscalía que tenemos ahora. Eso, Jaime, estaba haciendo comparación histórica. ¿Ah? El doctor Zambrano, presidente Zambrano Palacio, presidente de la Corte, Gonzalo, cuando lo iban a entrevistar después, él manejó el caso Calderón, pues. Contra un exministro como Jarrín, metió preso a militares y policías. Y cuando le hacían una entrevista, vea, le decía, las providencias hablan por mí. ¡Qué sabiduría! O sea, mi trabajo está reflejado en lo que yo hago, ¿ya? Y cuando tengo que rendir cuentas, lo hago. Lamentablemente, el efecto mediático, sí, ha sido, y a eso hay que decirlo con propiedad, ha sido explotado por la señora fiscal general del Estado. Si ella tiene aspiraciones políticas, eso es legítimo y es válido. Pero yo coincido en que no, primero, se debe respetar al máximo el prestigio, la integridad. Mire, hay la tesis mía de maestría tiene un título subjetivo, que la voy a publicar en poco, Derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión, versus derecho a la honra, a la dignidad, al prestigio y a la intimidad. ¿Es un conflicto? Sí. ¿Son principios? Sí. Pero no hay mecanismo de contención. Y el otro día conversaba también con un entrevistador muy serio y él decía, yo no soy contrario a que haya una buena ley de comunicación, que ponga un límite. Y yo le dije, mira, yo siempre he creído también en la autocensura, pero debe haber, funcionarían. A veces no, los colegios de abogados tienen tribunales de honor y el caso Metástasis y Purga pusieron en evidencia un tema. Los principales corruptores terminaron siendo los abogados, con mucha pena, con muchísima pena. El afán de hacerse ricos en poco tiempo terminó corrompiendo, no todos son corruptos, pero algunos jueces y fiscales, algunos que otros fiscales, ¿verdad? Pero fíjese usted, Jaime, mire cómo se multiplica la noticia y se crea, porque el profesor Barata, él hablaba del proceso de criminalización primaria, alguna vez lo comentaba con usted, cuando se dicta la ley, y el proceso de criminalización secundaria cuando la ley se aplica, ¿ya?
Y ahí en ese momento de aplicar es selectiva. De manera positiva aprende a unos y es selectiva de manera negativa. Deja de aprender a otros. Por eso es que yo digo que hay un derecho penal, así como se habla del derecho penal del enemigo, el profesor Jacob, para perseguir a los que se consideran incluso opositores políticos. También hay un derecho penal para los amigos, para beneficiarlos, para no tocarlos. Esa es la realidad. Y la Fiscalía, lamentablemente, ha buscado un altísimo protagonismo mediático, exponiendo a muchas personas al escarnio público con la imputación de delitos que aún no están probados y además creando una corriente de opinión equivocada, que en el fondo es perversa, es equivocado, porque crea un preacondicionamiento en la audiencia social que además presiona a los jueces, pues, porque entonces ya la audiencia dice es culpable, ¿verdad? Entonces los jueces tienen que actuar en conformidad con esa presión mediática y eso es malo. O sea, el efecto de este logro de la guerra jurídica primero es explotado por el poder político. ¿Para qué? Para perseguir a los opositores. Es una herramienta del poder político, el poder mediático. Y ese poder mediático, muchas ocasiones abusivo, destruye honras sin límite. Además, preacondiciona condena porque los jueces están presionados. ¿Para qué? Para condenar, apreciado Jaime. Doctor, la sentencia primero empieza por los medios de comunicación, después van donde los jueces, ahí sentencian finalmente. Lamentablemente pasa así. Por eso, en ese proceso de criminalización mediático y mediatizado, que hoy sobre eso hay bastante material, es un tema que poco se lo discute o no les interesa discutirlo en Ecuador. ¿Por qué? Porque tiene un gran efecto político. Entonces, los políticos están en campaña permanentemente y tienen que tratar de liquidar a opositores políticos. ¿Qué es lo que pasa con ese proceso armado, fraguado por supuesta traición a la patria? Si uno mira en las declaraciones del propio presidente Correa en su estilo, cuando él habló en un momento dado de casus belli, ya se inventaron que él estaba diciendo que México le declare la guerra a Ecuador. No, porque el concepto de casus belli, que puede ser uno de los conceptos, el concepto más amplio se refiere a aquellas situaciones que producen una gran conmoción, que sin duda la produjo, porque ni Estados Unidos ha aplaudido la violación de la Embajada de México en Quito. Y mire usted los efectos o consecuencias. La OEA tampoco es que le da un voto de aplauso a Ecuador. Y en Naciones Unidas seguramente tampoco salimos bien. Al final de la jornada y en la relación costo-beneficio, gana Ecuador con una decisión políticamente equivocada de violar la embajada, que no lo hizo ni Pinochet en su época de gran dictador en Chile, que no lo ha hecho Odría, un dictador peruano, en la época en que era refugio, que tenía asilo político Raúl Haya de la Torre. Yo no sé quién le aconsejó tan mal y pésima mal al presidente, no, que era un gran negocio. A la final de la jornada de Ecuador termina perdiendo, no hay un tratado de libre comercio con México. México en el mundo es una potencia, en la América es el cuarto país. Entonces es un país del que Ecuador se podía haber beneficiado. Lamentablemente se perdió la coyuntura. Lo que están pasando los ecuatorianos que están viviendo en México para poder renovar un documento es sumamente grave. En la relación costo-beneficio, definitivamente el Ecuador no ganó, el Ecuador perdió, querido Ángel. Y a eso es lo que se refiere el presidente Correa, porque nadie ha aplaudido la violación de la embajada. Además que, mire usted que el habeas corpus... Los internacionales han condenado ese asalto que se hizo a la embajada de México. Sin duda, y la presión mediática limitó el verdadero alcance del habeas corpus que le otorgan en el primer nivel los jueces a Jorge Glass. Porque, a ver, ¿el ingreso fue lícito? No, porque de acuerdo con la Convención de Viena, la embajada era inviolable. Ningún juez podía autorizar. Solamente el gobierno mexicano y las autoridades consulares podían autorizar el ingreso y lo negaron. Consecuentemente, primero, el ingreso fue ilícito, que es lo que ha cuestionado y ha criticado el presidente Correa. En segundo lugar,
la aprehensión del ex vicepresidente o vicepresidente Jorge Glass fue también ilícita y arbitraria. ¿Por qué? Porque él gozaba... Eso lo dice el habeas corpus, ¿no? Sí, pero no quieren reponer el estado anterior con la presión mediática. Es que no hay otra razón o causa. Porque, a ver, reponer las cosas del estado anterior, ¿qué hubiese significado? El señor tenía la calidad de asilado político, hay una convención de asilo, hay pronunciamientos del sistema interamericano con opiniones consultivas solicitadas por Ecuador sobre la aplicación del derecho de asilo, que es un derecho humano. Así está reconocido por el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero retrotraer significaba dejar las cosas en el estado anterior. Y el estado anterior era que Jorge Glass tenía la calidad de asilado y lo que tenía el Estado ecuatoriano era darle el salvoconducto o negárselo, ha pasado en otros casos, pero no violar la embajada, tomarlo preso, porque esa última posición fue absolutamente ilegal y arbitraria. No quisieron los jueces, ¿sabe por qué? Por la presión mediática. Fíjese usted lo negativo que resulta este círculo de lawfare persiguiendo a personas por razones estrictamente políticas. Y las consecuencias están allí. Ya claro. Los tribunales internacionales seguramente condenarán también. Doctor, pero los medios de comunicación en nuestro país lo han blindado mediáticamente al presidente de la República, pero los medios internacionales han develado todo lo que no debió hacerse o lo que no debió hacer el gobierno ecuatoriano. Han expuesto todo. Está quedando mal parada también la prensa de acá de nuestro país a nivel internacional, porque afuera se rechaza todo lo que se hizo. No solo eso, sino que paralelamente, más allá de los desaciertos que se dieron en ese momento, sigue siendo una quimera hablar de Plan Fénix cuando la inseguridad aumenta día a día. Yo no sé, yo le escuché en ese momento dado a la señora ministra, ahora del Interior de Gobierno, que habían bajado, habló de una cifra pero increíble, el nivel de muertes violentas, luego se rectificó. Pero, Jaime, en este mes, en un mes, muertes en Manta, 6, 8, Guayaquil 10, Durán 8, 10, en Santa Elena, en la zona de Chanduy, abarrajaron a la familia Pizarro, 8 muertos, no sé cuántos heridos, están matando policías. Entonces, solamente le doy un tip, Jaime. Ahí la única respuesta es que están focalizados los sitios y lo conversamos en algún momento con usted, el coronel Pamillo ha hecho un gran trabajo. Ahí están lo que él llama santuario, 28-30. Tienen que haber allí instalados cuarteles militares policiales, fuerzas de tarea conjunta, de manera permanente. ¿Cuánto les cuesta crear un cuartel? 2 semanas, pues, Jaime. Y allí tienen que estar con armamento, con apoyo logístico y trabajar 24/7. No deben salir de esos lugares. La entrada de la 8, La Prosperina, Mapasingue, Socho Vivienda, Durán. Sí, están focalizados los lugares de mayor riesgo y allí tiene que haber un trabajo permanente y sostenido del Ejército y de la Policía Nacional. Si no, el tema, la verdad, que no hay mejores respuestas que esa. Más allá de que no se ha militarizado tampoco ni puertos ni aeropuertos, ya no sabemos ni qué cantidad de droga estará saliendo por el aeropuerto. Doctor, ¿usted cree que existe el Plan Fénix o simplemente es una quimera? Fue anunciado como parte del show mediático, ¿no, verdad? Con unos muñequitos, este es el Plan Fénix, pero no estaba armado el Plan Fénix, porque no se sabe. Si se le pregunta al propio presidente cuánto cuesta, no sabe. Entonces estamos esperando la ayuda que nos llegue. Doctor, y a propósito de esto, perdón que interrumpa, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, la semana pasada salió a solicitarle a las empresas y a las personas naturales que quieran apoyar a la policía, que quieran contribuir con la policía, que lo pueden hacer y que van a tener a cambio un beneficio tributario o un incentivo tributario. Y el dinero del aumento del IVA no era para la seguridad. ¿Qué está pasando? A ver, yo le he escuchado a personas que conocen mejor que usted y yo de aspectos tributarios, porque al parecer se está gestando una ley que haría una suerte de blindaje informativo
con respecto a la utilización de esos recursos bajo el argumento de la seguridad nacional. Ojo, no lo digo yo, lo escuché ayer a un comentarista decir, eso no debe ser, porque si la finalidad, a ver, están las cuentas claras cuánto está ingresando por concepto del incremento del IVA, y el recurso era exclusivamente y nada más que para el tema de seguridad. Si alguien va a trabajar en un tema complejo como este, primero tiene que tener un estudio cuánto le va a costar ahora armar un plan que nunca existió, el plan FEDI. ¿De dónde va a obtener el recurso y cómo lo va a ir invirtiendo? Y yo reconozco que hay una ayuda importante que está propiciando incluso el propio gobierno de Estados Unidos, que tiene un proyecto de inversión que es para 5 años, de algunos miles de millones de dólares, pero que va a ir siendo de a poco, pero que sí sirve, porque mire, Jaime, el perfil costanero, y estoy hablando de la provincia de Santa Elena, sigue saliendo la droga, y yo sigo cuestionando y digo, allí hay unidades del ejército, de la marina y de la aviación. La aviación no tiene que hacer volar los aviones, basta que haga volar drones, pues Jaime, drones modernos suficientes, y las lanchas de la marina pueden salir o no, pero sigue saliendo droga por Chandú, por Santa Rosa, por Anconcito, y si no quieren por Manta, y si no quieren los pescadores los matan. Entonces, la verdad es que la seguridad no está siendo bien atendida, y eso no hay nada en contra del gobierno en absoluto, porque nos interesa el país, no el gobierno. Pero el gobierno es un fracaso en el tema de la seguridad, que además desincentiva cualquier inversión foránea. Tendrán reservas para venir al Ecuador, donde ha decrecido en alguna medida la industria del secuestro, también hay que admitirlo, pero en cambio la industria de la extorsión sigue vigente, porque como bien dicen personas que saben mucho, en el Ecuador se quedan entre 50 y 60 toneladas de cocaína por año, que son para el consumo interno y para la venta interna. Entonces, cuando yo le escucho, por ejemplo, decir en una última entrevista al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que van a invertir, que el proyecto es invertir en el tejido social. Sí, van. No sé desde cuándo, que ya está haciéndolo, ojalá. Pero eso es una tarea del gobierno, porque si usted no trata de recuperar el tejido social, que es, como yo digo, el ejército de reserva de la delincuencia organizada, que sirve para armas, que sirve para drogas. ¿Por dónde ingresa la droga? Por Colombia. ¿Por dónde ingresan las armas? Por Perú. Entonces, no hay cómo controlar, no hay efectivos, pero sí los hay, pero no hay un plan real de protección de fronteras. Entonces, es claro que el gobierno está debiendo y el aumento de la criminalidad es notorio. Pero esto, insisto, Jaime, no es una queja contra el gobierno, sino contra la falta de seguridad que el país reclama. Claro. Hay que controlar fronteras, doctor, puertos, aeropuertos. Así es. Y esa es tarea del gobierno. Esa es tarea del gobierno. Y no lo está haciendo. Porque si no entra droga a nuestro país, la que viene de Colombia o la que viene de Perú, no hay pues el producto acá en nuestro país. Por lo tanto, no hay tanta violencia. Sin duda, Jaime. Mire, además que como hay ese ejército de reserva dispuesto a traficar con drogas ya internamente, en un momento dado se producen muertes que son selectivas. Yo digo, hay dos razones en lo que uno puede encontrar como variables explicativas. La primera es que las personas que se dedican a este negocio ilícito de pronto no le devuelven el dinero a los proveedores, lo matan como ejemplo. Y el otro tema es que cuando se invaden territorios que ya están ocupados por un segmento de la delincuencia organizada, no dejan que otro grupo pretenda llegar a ese lugar. Y el tema de la cárcel, nos acordamos de tiempo en tiempo, pero la cárcel ha sido realmente desmantelado, me refiero al armamento. No lo sabemos porque cada vez que ingresa el ejército a la cárcel encuentra armas, celulares, drogas y demás. Y a propósito de eso, incluso en los últimos días, recordemos que se ha insinuado que la factoría, la que proporcionaba alimentos al sistema carcelario, tendría que estar
investigada porque podría estar asociada con sectores de la delincuencia organizada. Y mire, el efecto multiplicador de la comunicación hace que cualquiera en un momento dado, cuando lee la noticia, puede creer que es cierta. Me pasó alguna vez leyendo, alguien insinuó y dijo, pero es que están entrando las armas y la droga, entran las armas pues, para hacer dentro de la cárcel debidamente pues, rearmadas, entran por partes, entra la droga y seguramente entran en los camiones de la comida. Ojo, yo cuando vi una vez y vi otra vez, y será cierto, es posible, no hay control, se comienza a especular, es que la policía deja ingresar. Pero la policía también es parte, porque mire, en la guerra jurídica un objetivo se vuelve el combate supuesto a la corrupción. Entonces se multiplica la noticia, se está combatiendo la corrupción, pero nunca se encontró armas, nunca se encontró droga en ningún camión de la comida. Si no, hace tiempo había un proceso. Pero hoy el dueño de la factoría está reclamando que le deben alrededor de 30 millones de dólares. Que el Estado no se los pague, entonces se los va a pagar. Y han armado una investigación por una presunta asociación con la delincuencia organizada. Porque ese es un tema. Cuando no hay elementos para vincular un determinado delito, entonces se le sacan otro debajo de la manga, ¿verdad? Como los magos de circo. Delincuencia organizada, que es todo y es nada. Porque la delincuencia organizada es un delito de peligro abstracto, se reunían. ¿Para qué se reunían? Seguramente para planificar delitos. Pero no cometieron delitos, no importa. Pero estuvieron planificando. Eso ya sería delincuencia organizada. Delincuencia organizada, doctor, hablamos de una estructura como tal. Así es, pero eso no lo entiende la fiscalía, ni lo han entendido los jueces. Por eso es que los casos de delincuencia organizada, que sí se los ha organizado en el país, se han armado los procesos, pero también son selectivos, porque al final de la jornada terminan condenándolo a Jorge Glass por delincuencia organizada, pero era porque era Jorge Glass. Y los demás casos, la mayoría terminan desestimando a la fiscalía una formulación de cargos. Por eso evidencia lo que produce la guerra jurídica, que utiliza a los medios de comunicación para reacondicionar un efecto. Ese efecto multiplicador de que los jueces digan, no, es que hay que condenar, porque si no, se produce el linchamiento mediático, ya no contra el justiciable, sino contra el juez también. Ese es otro tema. La fiscalía ha tenido menos linchamiento. ¿Por qué? Porque la fiscalía ha sido más obsecuente con los medios de comunicación y le ha sacado provecho. Ahí yo sí creo que hay un blindaje mediático que ha conseguido la Fiscalía General del Estado, que no sé si era solamente por tener ese blindaje mediático o por una proyección política inmediata futuro, no lo sé. Ya veremos qué pasa. Doctor, cuando el presidente de la República acusa al ex vicepresidente Jorge Glass, que porque estaba en la embajada, y sale ante los medios, sale a dar declaraciones a la prensa internacional, dice que dentro de la Embajada de México había un delincuente, un criminal y un narcotraficante. ¿Qué pretende el presidente de la República con eso? ¿Qué pretende? Encontrar la posibilidad que haya medios de comunicación que confunden la libertad de información con lo que es el libertinaje informativo, donde hay una intención inequívoca de reproducir y aumentar la noticia como para que, ¿cuál es la finalidad? Tratar de que se minimice la violación de la soberanía del Estado, de los Estados Unidos mexicanos, como para que se diga, sí se violó la soberanía de México, pero no importa. No, señores, sí importa. Y lo que dicen no importa porque allí estaba Glass y lamentablemente le atizó una serie de calificativos, no solo despectivos, ofensivos, ¿ya? Porque asociarlo con narcotraficantes, etcétera, es una perversidad. Criminal. Criminal. ¿Qué crimen ha cometido? Sí, ¿ya? Pues eso es lo que llama la atención y nadie cuestiona
esas declaraciones del presidente de la República? Por lo menos yo no he visto a ningún periodista cuestionar esto, más vale lo aplauden. Porque lamentablemente pasa que también hay ciertos medios que reciben pautaje, ¿no? Entonces hay que defender la olla, ¿no? Entonces pasa y pasa. Pero claro, no hay medios que hagan una apreciación crítica del contenido de esas declaraciones. Algunos medios internacionales sí vienen a reaccionar en función de qué, decir, a ver, un momentito. No confundamos el tema de la violación de la soberanía de los Estados Unidos mexicanos con la aprehensión de una persona que estaba allí, a la que no se le podía aprender porque gozaba del asilo, y a el que tenía el derecho a un salvoconducto y el Estado tenía el derecho de otorgárselo, no. Ese era otro tema. Pero ya el daño está causado. Y encima cargan otro tema por el asunto de la reconstrucción de Manabí, donde aprecio que comience a decir algo como esto. Es que el destino que se le dio a los recursos no era el mejor de los destinos. ¿Y quién califica eso? La Fiscalía. A ver, ¿por qué no hizo una escuela en lugar, por ejemplo, de un hospital? ¿O por qué no construyó una vivienda en lugar de reconstruir escuelas? Entonces, no puede la Fiscalía entrar en ese plano a discriminar. Doctor, ¿construir un parque no es parte de reconstruir un lugar donde hubo un terremoto? Por supuesto que sí. Si se atiende... Porque por eso es que lo vinculan al expresidente Jorge Glass en este caso. Por un lado, y por otro lado, por lo que yo he podido apreciar y he escuchado, hay personas que se las ha vinculado en este caso cuando han estado mucho tiempo en el ejercicio del cargo, como por ejemplo me dicen que es el caso del ministro Solís me parece, que él no estuvo, el ministro el relacionado con el tema de la construcción, que me dicen que estuvo apenas 6 meses. Él conoció los planes de la reconstrucción, pues ni siquiera estuvo en la fase de ejecución, pero también lo han cargado allí en el tema de reconstrucción de Manaví, porque claro, allí se busca, mire, la persecución mediática para deslegitimar políticamente a los adversarios, no tiene límite. Entonces, se piensa que es una manera, recuerde que estamos ya no en etapa electoral, estamos en etapa electoral cesado. Es una manera de tratar de deslegitimar, desacreditar, dicho de manera más laxa, cualquier propuesta política inmediata, por ejemplo, de revolución ciudadana. Es que no hay otra razón o sentido. Hace unos días también escuchaba el tema de las escuelas del milenio. ¿Y por qué no las terminan de construir? Y ahora dicen, no, no vamos a hacer escuela, no lo vamos a terminar porque vamos a crear un cuartel militar o policial. Perdóneme. Usted no puede sacrificar el derecho a la educación de los niños, que son un sector vulnerable, cuando lo que falta es poco para terminar una construcción y luego decir que lo que se va a hacer es un cuartel militar. ¿Y qué pasa con los niños que requieren educación? Se quedan sin educación. No hay punto de comparación entre la importancia de un cuartel militar y terminar de construir una escuela. Y muchas escuelas están abandonadas y se han ido deteriorando. ¿Qué ha pasado también con sitios como cuáles? Como los centros de alto rendimiento. Es que el país no puede tener una memoria tan corta. El éxito de tantos deportistas ecuatorianos y ecuatorianas es que tuvieron un espacio para poder desarrollar sus destrezas y habilidades y tenían apoyo. Entonces, eso como que es gran idea que se destruyan también esos centros de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque fueron construidos por Correa. Alguna vez, un entrevistador de mucho fuste, que alguien le dijo, oye, entrevístalo a Alfonso Zambrano. Y contestó lo que le voy a repetir. No, yo no lo voy a entrevistar porque es correísta. Entonces yo le dije a este amigo, bueno, este señor que se ha hecho tarado de viejo. Yo con mis defensas penales, yo no estoy afiliado a ningún partido político. Yo alguna vez defendí, y recuerdo con mucha honra, al expresidente León Febres Cordero. Yo no soy social cristiano, pero claro que tengo una buena amistad personal con Jaime Nebot. Ese es otro tema. Pero fíjese usted cómo se asocian las ideas. Es que hay que quitarle cualquier espacio
Y por eso se termina incluso persiguiendo personas amigas, como es el caso de Vivian Hernández. En un momento dado puede haber persecuciones también a los abogados. Hoy, no sé, no lo hay, no sé. Yo cumplo... De la división que hay actualmente en la sociedad, doctor. Aquí ni siquiera hay partidos políticos, ni pensamientos, ni siquiera ideologías. Aquí lo que hay es correísmo y anticorreísmo, y eso es lo que ha dividido el país. Ya, pero a ver, pero el correísmo no está muerto, sigue bien. El anticorreísmo a rato se fracciona, ¿ya? Porque por ejemplo, ahora no sabemos, se dice que Jan Topic no va a ser candidato social cristiano, iría con su propia agrupación. Es un poco complicado, porque hay que admitir, nos guste o no, que el Partido Social Cristiano tiene una buena estructura, además de organización de mucho tiempo. Porque mire, en el juego político uno escucha temas incluso como este. ¿Cómo se desacredita hoy? Y lo dijo la doctora Porra, me parece, hace un momento. ¿Cómo se desacredita la actuación de la señora vicepresidenta, de la doctora Abad, que fue a Israel? Si el hijo hizo algo indebido, bueno, recibió inmediatamente la posibilidad de ser procesado, pero enviarlo a la cárcel La Roca, ¿qué era? Pues a lo Fito, a lo Colón Pico. No tiene sentido, es desproporcionado. Cuando las reglas Mandela de Naciones Unidas dicen que una persona debe estar cerca de su domicilio hasta para ser visto por la familia. Son reglas internacionales de Naciones Unidas. Y la presión contra la señora vicepresidenta es terrible, porque por ahí apareció alguien que dice que la quiere llevar a juicio político. ¿Por qué? Porque ella no habría tenido una buena conducta cuando habría sido candidata a alcaldesa de Cuenca. Es un hecho que pasó, pero no sé. Pero como en el mundo de los votos son los que disponen en una asamblea condena o no. ¿Qué es lo que queda en algún sector? Porque ese sector que se presta para la guerra jurídica, el sector mediático, que está muy vinculado al poder, no lo dice, pero quedaría la impresión de que se trata de inhabilitarla como para obligarla a que renuncie. Como para obligarla a que renuncie. Aparentemente no tiene intención de renunciar y no debiera hacerlo. Porque el momento que el presidente Noboa entre en campaña, ella tiene que reemplazarlo constitucionalmente. Entonces, quieren sacarla con este lofer, como sea de la cancha. ¿Para qué? A ver, ¿quién sería eventualmente un presidente encargado? El presidente de la Asamblea, Bronfle. O sea, lo que no ha conseguido después de corrido lo quieren conseguir ahora, que sea 6 meses encargado. Porque ahora es raro incluso cuando él pide la opinión del procurador. Ya el presidente de la Asamblea conocía del estado de embarazo de la señora fiscal. O sea, daría la impresión como que este era un juego prearmado. La decisión, yo he dicho, es legítimo, sí. A nadie se puede obligar a que vaya, si está enfermo, está inhabilitado, pues no irá. Pero el hecho cierto es que el proceso de fiscalización política, que es un mandato constitucional y que quienes están en el ejercicio de la función pública tienen una obligación de rendirle cuentas al país. ¿Ante quién? Ante el juez natural de las cuentas políticas, que es la Asamblea Nacional. Pero ya no se dio. Pero en el otro tema, ojalá que la señora vicepresidenta no renuncie, porque legítimamente a ella le corresponde ejercer la presidencia de la República temporalmente mientras dure la campaña del presidente Noboa. ¿Qué podría pasar si la vicepresidenta le toque asumir la presidencia de la República? Porque al parecer el presidente Noboa no sabe qué hacer en este momento, ¿no? Está buscándole la quinta pata al gato para intentar sacarla de la vicepresidencia. ¿Qué podría pasar en esos 45 días o 90 días? No sé cuántos meses o días son los que tiene que asumir la vicepresidenta, pero en todo caso, ¿qué podría pasar allí? Yo no sé en realidad, pero el hecho cierto es que ella legítimamente tiene que asumir la presidencia. Ahora, el gobierno es un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo
supone la presencia de ministros. No sé, puede llegar a tener confrontaciones con un ministerio o con otro, no lo sé, no quiero adelantarme a algo que significa estar en el campo meramente especulativo, pero legítimamente, constitucionalmente, le corresponde asumir la presidencia. Y no sé las razones por las cuales hay temor de que asuma la presidencia, porque he escuchado que en la última gira a Europa, incluso el presidente se ha expresado muy mal de ella. Me parece que no era el espacio de hablar de deslealtades o de no tener confianza, pero ese fue el binomio que él decidió para su campaña política. Y hay que respetar las reglas de juego, porque ella está allí por una decisión popular, que significó votar en su mayoría por ese binomio presidencial, que incluye al presidente y a la vicepresidenta. Así es, Jaime. Doctor, volviendo al tema de seguridad, el presidente de la República en su consulta popular y en el referéndum que tuvimos el mes pasado, ganó las preguntas del tema seguridad. Tiene 6 meses en el poder, le queda menos de un año al frente del gobierno. Ahora no hay excusa para decir yo no puedo mejorar el tema de seguridad en el país porque no tengo las leyes. Él en este momento debe ejecutar lo que propuso en su campaña y dijo que iba a combatir la delincuencia. ¿Cuánto tiempo debe esperar la gente para que esto se concrete? Jaime, ningún tiempo hay que esperar, porque el gobierno está en mora. Pero ojo, reitero lo que yo vengo sosteniendo, ninguna consulta popular ni ninguna reforma legal nos va a presentar la fórmula mágica para frenar el incremento de la criminalidad. No es aumentando las penas. Mientras usted no controle el ingreso de las drogas y de las armas, el Ecuador seguirá en esta dolorosa encrucijada. Porque además, gastar 60 millones de dólares yo no sé si era tan importante o tan necesario. Yo sigo insistiendo que de acuerdo con la Constitución, el 158, debe ser eso, el ejército está obligado a actuar en defensa de la soberanía nacional, sin estado de excepción, sin decretos de emergencia. El país vive o no una situación excepcional en su vida republicana, por el aumento de la criminalidad, sí, que socava incluso la soberanía del Estado, sí, porque hay sectores tomados por la delincuencia organizada. Para eso no se requiere consulta, sino aplicar la Constitución. Y el aumento de las penas, presente proyectos de ley, consiga los votos suficientes, pero reitero, no es aumentando, claro, allí viene también el efecto mediático. Ahora los violadores no van a estar 30, sino 40. Yo sigo pensando, bueno, ¿y por qué? Ojo, yo no soy partidario de la pena de muerte. ¿Y por qué no entonces la pena de muerte? Entonces hay que castrarlo, hay que incinerarlo. No. Sí, Lucio Gutiérrez. Así es, pero es que no es así. Sí, el presidente Gutiérrez debe ser inteligente en otros temas, pero en esto no, se equivoca de calle. Pero entonces, mire, no hay un plan real de política criminal que tenga que ver con la seguridad. Si es que algunos de los ministros están allí porque son amigos del presidente, pero no cumplen su rol, yo sigo insistiendo. Mándelo de embajador a Alemania, a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a España, becado, pero que haya personas profesionales entendidos en el tema de seguridad. Además, mire, en el Ministerio, me parece del Interior, se lo convocó, que sería interesante, Jaime, ya invitarlo. No sé si alguna vez usted lo ha entrevistado, al doctor Hugo Acero. ¿Ya? Hugo Acero tenía, no sé si sigue, un contrato de prestación de asesoría y consultoría con el Estado ecuatoriano ahora. Porque Hugo Acero trabajó mucho con el tema de la seguridad en Colombia, en Medellín, en Bogotá, y con la seguridad en el tema carcelario. Sería bueno preguntarle a Hugo Acero, bueno, ¿y qué pasa con sus proyectos? ¿Qué está haciendo Hugo Acero en el Ecuador? Porque era una de las personas más calificadas y fue un acierto verlo convocado. Pero cuidado, porque cuando hay ministros que no tienen idea de para qué sirve la cartera que le han asignado,
ni lo va a escuchar al asesor. Que puede pasar con temas de defensa, que puede pasar con temas de inteligencia. Sí, a los amigos hay que tratarlos bien, pero cuidado, los mejores amigos terminan haciendo un desastre como ministros de un gobierno, que en el tema de seguridad hasta hoy nos queda claro que nos está debiendo Jaime. Y reitero, yo no tengo nada contra el presidente Noboa, que es muy joven, nada en absoluto. Pero que haga las cosas bien. Me preocupa la situación del país, claro. No del presidente, del país, porque seguirá aumentando, Jaime, el nivel de criminalidad, seguirá pasando la droga. Este año creo que vamos a romper nuestra propia cifra, 200 toneladas, que es el promedio en los últimos años. Recuerdo solamente para los que no nos han escuchado en otro momento, 20 millones cuesta una tonelada de cocaína en Estados Unidos, 60 millones cuesta en Europa, a un promedio de 40 millones de dólares por tonelada. Jaime, si se quedan 200 toneladas que se incautan, habría que ver incluso la calidad. Cuidado, los narcos nos echan un poco de basura con cal y harina, pero más allá de eso, eso es el 15%, póngale el 20% para ser muy generoso de la totalidad de la cocaína que se fue de Ecuador. Por eso Ecuador es el principal exportador de cocaína en América Latina. Si aquí se quedan 400 toneladas, pasaron 1.600, ¿verdad? De las 2.000 toneladas, que es el promedio que por año pasa por Ecuador. Entonces, Ecuador es el principal exportador de cocaína en América Latina. ¿Qué puede pasar? ¿Qué debiera pasar si hubiera una política criminal tenaz para tratar de limitar en lo posible ese ingreso en cantidades enormes de cocaína? Tendrá que buscar otros lugares de salida. Brasil, puede ser Venezuela, Argentina, otros lugares. ¿Para qué? Para que el Ecuador pueda retomar de alguna manera ese ambiente de tranquilidad y seguridad que no tenemos, querido. Doctor, pero tenemos un Estado ausente. No vemos a un Estado que está presente en el pueblo. Si los últimos 3 presidentes los hemos escuchado que para ellos es un logro reducir el tamaño del Estado. Por eso es que cada día los servicios públicos son peores que antes. Entonces vemos que no hay inversión pública. El Estado está ausente en todo lado. La gente, mientras el Estado no invierte en obra pública, que eso de alguna manera genera trabajo, es difícil que puedan combatir la delincuencia, el crimen organizado. Yo no sé si estoy equivocado con mi apreciación, pero creo que por ahí viene también la cosa, doctor. Estos últimos gobiernos, para ellos es un logro reducir el tamaño del Estado y en todas las instituciones públicas. Mire, apreciado Jaime, tal vez la única reflexión positiva y valedera es que no hay que volverse a equivocar. No hay que volverse a equivocar. Alguna alternativa tiene que ver. Porque pero ¿cómo? Si ellos no están pensando en solucionar estos temas. Solamente piensan en poner más policías en la calle, en comprar armas, en que las armas que utilizan los delincuentes las utilice la policía. ¿Esa puede ser la solución? No, no es la solución. Pero que estamos a no muchos meses de una nueva elección. Ojalá, por ahí sí. Que venga. Que sea para cambiar. Claro. Para cambiar bien. Ya la verdad es que la ciudadanía no es que siente, una desazón. La ciudadanía vivimos en un ambiente de temor, porque la seguridad está secuestrada. Usted no sabe cuándo puede ocurrir el peor de los momentos. Si no hay seguridad, no puede haber inversión. Y si no hay inversión, no hay progreso. Simple y sencillo, apreciado. Esa es la gran verdad. Finalmente, doctor, el 26 de este mes se va a pronunciar la Corte Internacional de Justicia respecto al asalto a la embajada. Volviendo al tema del asalto a la embajada de México. ¿Qué podría pasar allí? Bueno, México creo que presentó sus argumentos, Ecuador también, aunque no son convincentes los argumentos que ha presentado el Ecuador por el tema del asalto a la embajada, que dice que de manera excepcional el Ecuador asaltó la embajada,
que creo que en la ley no existe eso, la excepcionalidad. ¿Qué podría pasar esta semana? ¿Cuándo estamos 26? El domingo, me parece. Sí, domingo 26. Domingo. Viernes 24. Sí. Domingo 26. Que definitivamente a Ecuador no le va a ir bien en la sentencia o resolución de Naciones Unidas. Y ese es un precedente honesto, porque bien dijo usted, no hay causa que legitime la violación de la soberanía de cualquier Estado en el mundo. Porque la son convenciones de Naciones Unidas que han sido violadas. Y ese es un pésimo precedente para que mañana cualquier Estado diga, no, es que a mí tampoco me parecía. Y mañana alguien puede invocar y decir, pero si Ecuador lo hizo, pues, y no pasó nada. Y cuidado, mañana a alguien se le ocurra decir que Alfonso Zambrano también traición a la patria. No, señores, hay que ser objetivos y hay que ser serios en los análisis. El Ecuador no ganó. El Ecuador definitivamente perdió. Perdió y perdió. Claro, el Ecuador no ganó. Nosotros estamos mal vistos a nivel internacional. No quepa duda. No quepa duda. Doctor, con respecto a lo del expresidente Correa, ¿quién prueba esto? ¿Este juicio cómo está? Empezó... No hay juicio. Hay una denuncia que hizo la señora ministra de Trabajo, aunque ella dice que no lo hace como ministra, sino como ciudadana. Pero recuerde usted qué pasa después, que el presidente Noboa la felicita por la denuncia. Eso es público, sí, por el dolor de la doctora Ivonne Núñez. Ella cumplió un rol, seguramente le pidieron que haga la denuncia y la hizo. Por congraciarse también con el presidente, ¿no? Sí, bueno, alguien me dijo que ella tiene aspiraciones políticas inmediatas, que va a ser candidata a asambleísta, no lo sé. Yo pensé que más bien ella aparecía mucho y yo dije, bueno, creo que ella quiere ser ministro de gobierno, creía yo, no ha sido así por el momento. Claro, ella tiene protagonismo, sin duda. Sí, es una mujer, yo no voy a decir que no es inteligente, por supuesto no. Pero cumplió ella con un rol eminentemente político, que sirvió como detonante, que fue la chispa para el lawfare. Entonces ya cumplió. Claro, y para distraer a la gente de todos los problemas que tiene el gobierno. Sí, por un lado, y por otro lado, tratar de desacreditarlo a Correa, pensando que desacreditándolo a Correa se desacredita su proyecto político, lo cual no es cierto. La guerra jurídica tenía una connotación evidentemente política y se cogió a la figura más importante de la oposición, que es Rafael Correa Delgado. Entonces, porque no era pues un tonto, disculpen, un pendejo cualquiera. No, tenía que ser Rafael Correa. Entonces, ahora que la Fiscalía debe saber que allí no hay objetos jurídicos, que es una conducta penalmente relevante, porque en nuestro propio Código Orgánico Integral Penal dice que para que haya traición a la patria tenía que haber actos que indudablemente produzcan desasosiego, que una pérdida de la estima de las tropas para el combate, etcétera. Nada de eso ha habido, porque ya incluso la noticia como que dejó de ser noticia. Ya pocos se acuerdan del delito de traición a la patria, que podría parecer lo más grave en la nomenclatura jurídica, pero la Fiscalía tampoco ha iniciado un proceso contra el presidente Correa. Dejó el tema allí, pidió que se agreguen los escritos donde yo he pedido que haya un análisis ponderado para concluir que no hay delito en la conducta del presidente Rafael Correa. Agréguese al proceso y nada más. Incluso la Fiscalía, no hay el archivo todavía, pero recordemos que la Fiscalía en el caso de traición a la patria, bueno, ese por lo menos no lo ha publicitado como hace con otros casos. No lo impulsan casos. Todavía, ¿no? No, ahí está en periodo estacionario, no sé si cuando se calientan los motores por cuestiones políticas se trata de reanimar la llama, pero allí no hay nada, Jaime. Doctor, pero decir la verdad es traicionar a su país, cuando quien traiciona es quien invade una embajada. Decir la verdad no puede ser traicionar al país. Yo solo tengo que decir la verdad, es querer al país.
tienen que decirte las cosas con nombre propio. Y si hay una equivocación, hay que asumirla. Hasta hoy no aprecio que haya una expresión oficial del gobierno decir nos equivocamos, sino que siguen con el argumento de la excepcionalidad. Es que nadie va a aceptar la excepcionalidad porque sería crear un precedente funesto en el concierto internacional que demanda la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas. Eso sería funesto, eso no va a pasar. ¿Hasta cuándo puede haber este cargamontón contra el correísmo? Quién sabe, Jaime. Mientras el correísmo tenga fuerza y poder de convocatoria, seguirá la carga. Pero lo atacan al correísmo. Algunos creen que el correísmo está de capa caída, pero resulta que resurge como el ave fénix. Sí, y algunos recalcitrantes opositores terminan por reconocer que sigue siendo una gran fuerza política. Una gran fuerza política que sigue trabajando. Ya veremos qué pasa en el nuevo proceso electoral. ¿Cómo le va? Porque la bancada hoy sigue siendo muy importante, la más grande. Veremos qué pasa con la siguiente bancada. En lo que yo tengo algunas reflexiones es que debieran, en general, los partidos políticos en el Ecuador escoger a los mejores ciudadanos posibles. No todos son tan buenos. Y eso ha pasado no solo con el correísmo, con los social cristianos en algún momento, donde yo conversaba con algunos líderes y decía por qué fulano y sultano. Y me decían algo así como esto: bueno, es que tiene buena convocatoria, bueno, es que tiene un programa de radio, bueno, es que tiene esto y tiene lo otro. Claro, también el efecto mediático multiplicador ha hecho que muchas personas de la farándula vayan a la actividad política, pero ha terminado siendo desastrosa la presencia y ha terminado perdiendo esa agrupación política, y lo más grave, ha terminado perdiendo el país, porque con mala representatividad política esa asamblea es un desastre. Ya pasó la época dorada del doctor Zavala Vaquerizo, Carlos Julio Rosemena, Otto Semena, Carlos Ferobrum, León Febres Cordero y demás personajes, el mismo Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado. Ya pasó ese momento. Ese es un momento que yo sigo históricamente, ya debe ser por edad, añorando. Esos grandes debates parlamentarios. El mismo Alberto Dají, Vladimir Álvarez, un juicio político como el que se dio contra Alberto Dají, que les guste o no les guste a muchas personas su presencia y su figura, un juicio político demoledor, donde el Congreso terminó absolviéndolo, a pesar de la absolución, que era un presupuesto para poder ser procesado penalmente, fue absuelto por el Congreso, pero igual la justicia lo procesó. Cuando el presupuesto de procedibilidad era, primero, la antesala, el juicio político. Y el juicio político lo gana. Pero ahí estaba ya, aunque no se le daba ese nombre, el lawfare jurídico. ¿Por qué? Porque hubo presión y se lo terminó procesando y condenando y al exilio, a pesar de que había salido indemne del juicio político. Pero era otra época, la presencia de políticos de distintas tendencias, de distintos saberes, el doctor Andrés F. Córdoba, gente ilustre que honró lo que significó el Parlamento ecuatoriano. Eso sí es importante rescatar. Ojalá que ese Parlamento se prestige más y con mejores ciudadanos en el próximo proceso de elecciones. Doctor, le prometo que esta sí es la última pregunta. Con respecto a lo que ha pasado en la Asamblea, la suspensión del juicio político a la fiscal, ¿cuál es su criterio respecto a esta decisión de varios partidos políticos? Bueno, mire, Jaime, la mayoría es la que determina cómo terminan los procesos de la Asamblea. Más allá de esto, la situación del embarazo puede ser complicado o no, puede ser. Hay asambleístas que en su momento, y además luego ya en la presencia de algún proceso, estoy recordando también a Viviana Bonilla, y eso soportó durante el proceso, el caso Soborno, estando embarazada, que en casos como el de Viviana y el de Cristian Viteri, ambos habían sido mis alumnos. Yo no fui el abogado de ellos en el caso. Doctor, el caso de Pamela Aguirre mismo, Linda Guamán. Bueno, pero fíjese usted que
soportaron la arremetida política en estado de embarazo. Hoy en realidad se montó la estrategia armada por el propio presidente Cronford de consultarle al procurador. Yo prima facie sostengo que no son funciones propias del procurador atender consultas como esa. La Asamblea es un órgano de la función pública, independiente y autónomo, que podía tomar libremente sus decisiones, pero se fueron apalancando con el procurador. Lo que hace un momento escuché, yo no conozco el detalle, es que dijo la doctora Porras que la recomendación médica habla de un reposo de pocos días. Yo no sé si, yo no he leído el informe médico, que debe haber un informe médico, pero son hechos ya consumados. Se armó la estrategia. Pocos días antes, la señora fiscal general del Estado había estado en la Asamblea con mucho vigor, con mucha vehemencia. Eran pocos días antes de este último suceso. ¿Sí? Y allí respondió y se fue cuando quería irse. Es una situación que sí merece algún cuestionamiento, que no se había anunciado la presencia del asambleísta, ex asambleísta Ronnie Aliaga. Entonces, un juego limpio, tenía que haberse anunciado y no se lo hizo. Pero en fin, también es hecho pasado. Y dijo, me voy. Pero es obligación de los funcionarios públicos rendir cuentas. Sin duda, la señora fiscal general del Estado se va a rendir cuentas a la Asamblea. Pero la historia no ha terminado. Parece ser que ella no va a ser candidata en el próximo periodo porque así lo dijo. Dijo, para el 2025 no voy a ser candidata. No dijo si después quiere ser candidata. Entonces, ¿por qué ella puede ser llevada a juicio político en la nueva legislatura? Y al presidente tampoco le conviene que sea candidata, ¿no? No, además que ella estaría en principio, no, porque ella tiene un buen blindaje mediático. Eso hay que reconocerlo, nos guste o no la idea. Sí. No tiene en absoluto me en desaspecto, cada uno se gana su espacio y sabe la estrategia que utiliza para ganárselo. Pero recuerde usted que hay una decisión en el ámbito político con el tema de Confluye, porque Confluye sería la agrupación que pretendía o que pretenderá después darle auspicio a la fiscal general en el ámbito político, ¿verdad? Pero ya hay la fricción con media Paula Romo, que también tiene sus propias aspiraciones políticas. Entonces, ahí hay un fraccionamiento de ese sector político por los intereses, o llamémosle, y ser repetido, por las ambiciones políticas que son legítimas. Entonces, el presidente tiene un fraccionamiento con Confluye, con media Paula Romo, y bueno, la señora fiscal por ahora ha dicho que ya no va a ser candidata, no va a estar en el juicio político, pero la próxima asamblea sí la puede llamar a juicio político. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo en esta entrevista. A usted, Jaime, siempre te ordena, te dispone. Mi afecto hacia Carlita también, éxito siempre. Y ha sido muy agradable esta conversación, que ha sido un poco larga, Jaime, pero está bien, ha sido bien utilizado el tiempo. Gracias a usted. Gracias. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado del expresidente Rafael Correa, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.